Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy la iglesia celebra a Santa María Micaela. Su vida eucarística tiene una dimensión contemplativa, la adoración que proyecta en su apostolado de liberación de las mujeres con graves problemas de marginación social por prostitución y otras formas de exclusión social, etc. Sabe adorar a Jesús presente en la Eucaristía, pero también le sabe descubrir presente en las jóvenes a quienes ha sido enviada. Hoy también tenemos la novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a seguir nosotros escuchando la primera lectura y hoy comenzamos a ver textos del segundo libro de los Reyes y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene con su gracia, que abunde en nuestros corazones, que transforme nuestra vida, que podamos vivir amando y sirviendo, que esta palabra se impregne en nuestro corazón y la vivamos a plenitud. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1 y versículos del 6 al 14. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido a Gilgal. Al llegar junto a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Respondió Eliseo: «Por Dios y por tu vida que no te dejaré ir solo». Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Éstas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Respondió Eliseo: «Que sea el heredero principal de tu espíritu». Le dijo Elías: «Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás, si no, no lo obtendrás». Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: Padre mío, carro y auriga de Israel». Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas y no se separaron. Entonces dijo: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Disculpen el enredo. Es la costumbre todavía de muchísimo tiempo leyendo el Evangelio. Ahora que he pasado a la primera lectura, todavía me enredo y digo palabra del Señor en vez de palabra de Dios. Fíjense el texto de hoy. Elías, enviado por Dios, ha ungido a Eliseo como su sucesor. Llega el momento. A Elías se le acaban sus días sobre la tierra. Elías sabe que él va a ser arrebatado al cielo. Y fíjese que le dice a Eliseo: «Quédate aquí, que yo voy al Jordán». Y Eliseo dice: «Por Dios que no te dejaré, iré contigo». Bueno, y comenzaron a caminar juntos. Un grupo numeroso de profetas iba también detrás de ellos. Cuando llegaron al Jordán, los profetas se quedaron
Y Elías con su manto golpeó las aguas del Jordán, y las aguas se dividieron en dos, y ellos cruzaron, Elías y Eliseo cruzaron a pie seco. Cuando ya cruzaron, Elías le dice: pídeme lo que quieres que haga por ti, antes de que sea arrebatado al cielo. Elías sabe que ha dedicado su vida a la obra de Dios. Sabe que será llevado al cielo. Fíjese que de Elías no se dice en ningún momento que murió. Y Eliseo lo que le dice es: dame una parte de tu espíritu. Elías responde: es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando yo sea arrebatado al cielo, tendrás una parte de mi espíritu. ¿Cuál es el espíritu de Elías? Es el espíritu de Dios el que lo ha animado y lo ha conducido todo el tiempo. Es el espíritu de Dios. Y siguieron caminando juntos hasta que un carro de fuego tirado por caballos de fuego se interpuso y Elías fue arrebatado al cielo. Mientras Eliseo lo veía ir, Eliseo alabó al Señor, alabó al profeta Elías, y cuando ya Elías desapareció de su mirada, Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído. Y regresó, y cuando llegó al Jordán, hizo lo mismo que Elías había hecho. Con el manto golpeó las aguas del río Jordán, pero no se separaron. Así que Eliseo dice: bueno, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor? Y volvió a golpear las aguas, y ahora sí se separaron las aguas. Aquí podríamos tomar muchísimas enseñanzas, pero fíjese que lo más importante es que aprendamos que no es un manto, que no es una vela, que no es un crucifijo, que es el Espíritu de Dios. Eliseo podía golpear las aguas del Jordán todo lo que quisiera con el manto de Elías, pero las aguas solo se separaron cuando Eliseo invocó al Señor. Es que el espíritu de Elías es el espíritu de Dios. Y no es llevar el espíritu allá en un manto, es llevarlo en tu corazón, invocar al Señor, confiarte en Él como Elías. Elías es lo más confiado en Dios posible, confiado plenamente en el Señor. Confiarse en el Señor. Y eso lo irá aprendiendo Eliseo, y será un profeta grande también, poderoso en palabras y en obras. Pero hay que aprenderlo, y tú y yo tenemos que aprenderlo también. A veces nos confiamos en cosas. No, es invocar al Señor, porque es el Espíritu del Señor el que realiza la obra, el que nos conduce, el que nos hace pasar a pie seco a través de las aguas torrenciales, a través de las dificultades de la vida. Es el Señor. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.